En solo 10 días se van a cumplir 20 años del atentado contra la AMIA, el ataque a la Mutual Judía que dejó 85 muertes, la muerte de 85 ciudadanos argentinos. La causa está paralizada. No ha habido avances en la investigación desde hace tiempo e incluso la pista sobre la que más se había avanzado, la pista que involucra a funcionarios del gobierno de Irán y exfuncionarios del gobierno de Irán, es cuestionada desde varios sectores por inconsistencias. El gobierno ha intentado mover esa causa del gobierno kirchnerista desde el 2003. La presentó en diferentes foros internacionales, sobre todo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son recordadas las intervenciones del expresidente Kirchner y de la presidenta Cristina Kirchner. El desafío más importante que se propuso el gobierno, el más audaz, fue la firma de un acuerdo con Irán para conformar una comisión de la verdad, así lo llamaron, que revisara toda la causa, que pusiera en manos del gobierno de Teherán la investigación que había llevado adelante la justicia argentina y que pudiera avanzar en la indagatoria y en la interrogación de los funcionarios acusados. Ese acuerdo está en vía muerta, el gobierno lo dio por caído, el gobierno de Irán nunca lo ratificó de manera formal y hoy presenta dificultades. Hay dos iniciativas que se proponen en el Congreso dar por terminado este acuerdo, además de diferentes iniciativas que proponen directamente su derogación. Un grupo de diputados propone juzgar en ausencia a los iraníes involucrados en el atentado, una iniciativa que ha sido cuestionada desde ámbitos judiciales, y otro sector, un sector de centro-izquierda del Congreso, lo que propone es la creación de una comisión bicameral. Hoy está en los diarios que ha sido llamada una CONADEP de la AMIA para que se investigue todo lo actuado en la causa. Lo único que se sabe de la AMIA es que la causa es un gran intríngulis. Incluso el primer juez que la investigó, el juez federal Juan José Galeano, ha sido procesado y la causa ha sido enviada a juicio oral, ha sido procesado por encubrimiento. La causa presenta innumerables contradicciones e innumerables interrogantes, como por ejemplo que la principal pista está basada en el trabajo de un juez que está siendo investigado por encubrimiento. Hay mucho por discutir. Tenemos invitados hoy que nos van a ayudar a desentrañar un poco, como pretendemos todas las semanas, esta cuestión. Nos acompaña el vicecanciller Andrés Cisneros, estuvo con responsabilidades en la Cancillería Argentina durante más de una década, y el diputado y rabino Sergio Berman, presidente de la Fundación Judaica y de la Fundación Argentina Ciudadana. El tema AMIA ha sido corrido de la agenda porque el gobierno ya no está en el radar, porque el gobierno tiene urgencias, como todos sabemos, y que están en los diarios de todos los días. El procesamiento del vicepresidente Vudú, la negociación por la deuda en default que se está llevando a cabo en Nueva York. Pero los aniversarios siempre aparecen. En 20 años, en apenas unos días, recordaremos una fecha trágica, una fecha lamentable en el calendario argentino. Vemos un informe y vamos con los invitados. A 20 años del atentado que dejó 85 muertos, el gobierno no sabe qué hacer con la cuestión AMIA. La presidenta dejó entrever este escenario en su mensaje del 1 de marzo pasado, durante la apertura de sesiones del Congreso. Allí, con honestidad, la presidenta admitió el fracaso del memorándum firmado con Irán en enero de 2013, que buscaba que la justicia pudiera interrogar en Teherán a los funcionarios iraníes acusados por el ataque a la Mutual Judía. Reconoció que ese mismo acuerdo estaba siendo demorado por el régimen de los ayatolás. Reveló que había ofrecido a las autoridades de la AMIA derogar el acuerdo si le proponían una alternativa viable, y extendió esa misma invitación al Congreso, que había convertido el pacto en ley un año antes. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, le transmitió el pedido de los bloques de centroizquierda para que se trate en un plenario de comisiones el proyecto de creación de una comisión investigadora del atentado, una iniciativa de un sector de los familiares de las víctimas. Otros 3 proyectos de la oposición coinciden en impulsar una reforma en el Código Procesal Penal que incluya la figura del juicio en ausencia. Esta iniciativa fue muy cuestionada en ámbitos judiciales, incluido el propio juez Rodolfo Canicova Corral, pero es acompañada por las entidades de la comunidad judía. A la par, la Cámara de Casación deberá pronunciarse sobre la declaración de inconstitucionalidad del pacto con Irán, dictada en mayo por la Cámara Federal. Casación intervendrá después de que el gobierno decidió apelar el fallo surgido de una sala amiga en medio de todo tipo de especulaciones. ¿No era ese fallo adverso, como habían sido persuadidas las entidades judías, lo que la presidenta esperaba para derogar el acuerdo? El gobierno acusó por el contrario a los jueces de invadir facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso y volvió a defender el memorándum,
La agenda obliga a la presidenta a otras urgencias. El procesamiento del vicepresidente Vudú y la negociación con los fondos buitre no ha dejado espacio para atender la cuestión del aniversario de la AMIA. Como recuerdan los familiares, llegará el 18 de julio por primera vez sin ninguna iniciativa y expuesta a la rechifla. ¿Quién puede asegurar hoy que asistirá la presidenta a ese acto de los más tristes del calendario? Bueno, estamos en Divina Comedia, como presentamos recién, nos acompañan el vicecanciller Andrés Cisneros y el rabino Bergman, diputado por el PRO. Vamos a hablar del aniversario de los 20 años del ataque contra la Mutual Judía. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta, diputado, que quiero hacerte tiene que ver con la principal línea de investigación que ha llevado la justicia argentina. ¿Es consistente la acusación contra el régimen de Irán por el ataque al atentado a la AMIA? La pregunta tiene que ver específicamente con lo que adelantábamos recién. El juez que inició esta investigación está siendo sospechado y ha sido acusado por otro juez de encubrimiento. Sí, yo te diría que justamente para no rebobinar 20 años, pero sin marcar dos instancias muy claras, Néstor Kirchner, del que no tengo demasiadas cosas para ponderar, debo reconocerle que creó una Fiscalía Independiente de Investigación, cuyo titular es Nisman hasta el día de hoy, y fue el que propulsó ir a las Naciones Unidas a denunciar, no a iraníes, sino a funcionarios del régimen de Irán, porque desde esa primera investigación que se inicia con esta Fiscalía, es paradojal que cuando van a firmar con Irán el memorándum, negando las negociaciones que ya llevaban 2 años en cabeza del canciller, que esperemos en aumento rinda cuenta en un juicio político por su responsabilidad, el fiscal estaba por integrar 500 páginas más para demostrar que Irán utiliza las embajadas latinoamericanas y la diplomacia para sembrar el terror en células dormidas y activas, desde las Guyanas hasta Buenos Aires. Un dossier que se conoció hace relativamente poco. Fue después del memorándum, lamentablemente, cuando decían está todo parado, la única manera de avanzar es esta. Y yo te diría que acá me parece muy relevante tener en cuenta. Hay una conexión local que espera juicio oral, que me preguntaría por qué todavía no prospera. Que es la de la causa de encubrimiento. Por supuesto, de Yeldin y compañía, que por mala praxis del primer juez quedaron liberados, pero como no prescribe, siguen de alguna manera involucrados y tienen que ser juzgados en esta instancia. Y por otro lado, lo de Irán, que no solamente es harto evidente en la causa, sino en la manipulación por la cual, como muy bien vos lo presentabas, Irán lo dejó sin efecto porque lo que quería ya lo tuvo, que era la imprudencia, negligencia de nuestra Cancillería de haberlo firmado y de los diputados y senadores de votarlo exprés a libro cerrado, para que ellos intentaran 2 veces frente a Interpol bajar las alertas rojas y luego que se les negaran dejarlo sin efecto. Acá en la Argentina no se puede dejar sin efecto, sino que hay que derogarlo por el mismo trámite que negligentemente se lo votó por obediencia debida y pasar a propuestas superadoras como la misma Presidente pidió en la inauguración de las sesiones ordinarias de este año. Y en este sentido te diría que sería interesante el debate de qué otras alternativas hay, vos las mencionabas. Lo más importante es no liberar a Irán de ser juzgados, no prejuzgados, juzgados, y por otro lado la conexión local que no hay que desestimarla. Permítame, Cisneros, volver a la cuestión iraní. En el año 2003 la justicia británica primero detuvo por orden de Interpol y después liberó a un ex embajador, Hadi Soleimanpour era su nombre, iraní en la Argentina. ¿Eso significó un revés para este tipo de investigación en términos políticos y en términos de acompañamiento de la comunidad internacional? En principio sí, porque un sistema judicial de gran reputación como el británico revisó los antecedentes de este acusado y consideró que no eran suficientes para retenerlo. De manera que desde ese punto de vista fue un revés para nosotros. Quizás no definitivo, quizás no tenían todos los materiales, quizás hubo incompetencia, quizás hubo muchas cosas, pero digamos sí, fue un dato negativo. ¿Usted tiene opinión sobre lo que se conoció como pista siria, que fue la otra vía de investigación que la justicia Mire, yo creo abortó? Que en casos como este, sobre todo en mega casos como este, tan profundamente dolorosos, yo me atengo a lo institucional. Tenemos un sistema judicial que investigó, y el sistema judicial, por alguna razón, se enfoca sobre Irán. Y
Y entonces yo creo que tenemos que atenernos a eso, a lo que hace la justicia al respecto. Porque si no, somos todos investigadores, todos tenemos pistas y todo se diluye. Ahora, de allí a saltar a la firma del acuerdo con Irán, hay un abismo de disparate, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo? ¿Usted cree que es inconstitucional? Sí, claro. Ya se ha dicho de todo sobre la firma de Salvo de Irán. porque lo firmaron, ¿no? Sí, ya se ha dicho, aumentar más críticas sería difícil, ¿no? Pero digo, vamos a ponernos en el lado distinto. Vamos a suponer que nosotros creemos que Irán es inocente, o que Irán podría ayudarnos a investigar quiénes son los verdaderos culpables. Vamos a suponer eso, que es lo que debió haber hecho la Cancillería, supongo, ¿no? Bueno, yo personalmente pienso que pedirle ayuda a Irán es como pedir al doctor Jekyll que nos ayude a buscar a Mr. Hyde, más o menos, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, vamos a ponernos en esa posición. Bueno, entonces, ¿qué hace usted? ¿Va y le firma un cheque en blanco a Irán? No. Va y dice, mire, vamos a ir paso por paso. ¿Usted afirma que me puede ayudar? Bueno, demos un primer escalón. Si ese primer escalón sirve, vamos al segundo. Y vamos muy despacio. Por ejemplo, es imposible que después de tantos años el sistema de inteligencia iraní, que es de los más importantes de la región, junto a la Mossad, no tenga información verificable. Es imposible que no la tenga. Entonces podría empezar, por ejemplo, a decirnos, bueno, díganos quiénes fueron los cómplices locales, los argentinos. Si usted no quiere comprometer a gente que vive comprometa a los argentinos, denos datos. Pero es una manera de aceptar su culpabilidad también de alguna forma, ¿no? Bueno, es que ese es el problema, usted lo pone ante una situación en la cual dice, yo no puedo, entonces usted no me puede ayudar, usted no está diciendo la verdad. Pero usted va escalón por escalón, o sea, va probando al otro, dice, bueno, si usted quiere ayudarme, deme un dato verificable. Claro. Bueno, no se hizo, y a cambio de eso le dimos un cheque en blanco, que como dijo Bergman, es lo que ellos querían, para sacarse las alertas rojas de encima, ¿no? Vos mencionabas recién que se dijo de todo sobre el acuerdo, salvo por qué se firmó. ¿Por qué se firmó? ¿Cuáles son tus especulaciones? Indescifrable, porque nosotros le ponemos una intencionalidad y un grado de especulación a un gobierno que tiene una mala praxis, una imprudencia, una negligencia, que después las explicaciones nunca te terminan de cerrar. Porque si le querés poner la explicación de los negociados, igual los hacen. Si vos querés ponerle la explicación de la balanza comercial, cada vez comerciamos más con Irán. Cualquier hipótesis podría cuadrar. Ahora, para mí una evidencia muy clara de lo que está sucediendo es comparar los dos cuerpos diplomáticos. Si vos estudiás la diplomacia iraní, está profesionalizada, es sofisticada, hacen un trabajo, para mí, para mal, pero muy bien, porque son tipo prolijo que hace 8 años que quieren vender esta mercadería, hasta que encontraron un periodista devenido, primero cónsul y ahora canciller, que no tiene ninguna expertise, Héctor Timerman, ni ninguna idoneidad, y que por el afán de querer ser alguien y trascender, nos hundió en algo que tiene no solo la impericia y la inconstitucionalidad, sino la negligencia de querer defender lo indefendible, que sería un caso más de la serie, y en este caso te diría con una gravedad de dolo a la memoria de las víctimas y una causa de todos los argentinos que me da la sensación que nosotros no la podemos dejar impune ni siquiera en la mala praxis de esta Cancillería y del Gobierno Nacional. ¿Vos dirías que esto es una iniciativa individual de Timerman que fue acercada a la presidenta? No creo. Yo creo que es una muy buena iniciativa conjunta de la Cancillería de Irán, que es la que trabajó, y un gran aporte de la Cancillería argentina en la figura de Timerman, que lo que puso fue una sola cosa y fue muy importante, que fue firmar, porque no negoció ninguna cláusula, porque no pudo modificar en absoluto lo que ya imponía Irán y fue totalmente funcional, además de la vergüenza de mentirle en la cara a los familiares y a los dirigentes de la comunidad cuando negó durante 2 años que estaba negociando. Porque encima mentir con esa impunidad, 2 años de negociaciones para después firmarlo y en un verano ir todos a votar. Quiero dejarles una pregunta para el próximo bloque y tiene que ver con Irán de nuevo. Irán se está transformando en un actor supuestamente de equilibrio en la región, en Medio Oriente. Está iniciando una nueva etapa en la relación con las potencias occidentales a partir de la aparición de milicias en el Estado Islámico, del Estado Islámico del Levante, en el norte de Irak y en Siria. Quiero preguntarle si esto va a tener alguna causa negativa, como aparentemente parece va a tener en la investigación en la AMIA. En un minuto.
Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Nuevo Peugeot 308 Roland Garros te lleva a las emociones. No esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Nuevas patrullas inteligentes se suman a nuestro sistema municipal de prevención y protección. Estos móviles complementan a las más de 400 cámaras de la red de monitoreo urbano de nuestra ciudad, aportando a la prevención y control del delito en todos los barrios. Además, inauguramos un nuevo centro de monitoreo para administrar las más de 100 cámaras instaladas en las delegaciones de la zona norte de nuestra ciudad. Sistema Municipal de Prevención y Protección. En una ciudad segura vivimos mejor. Municipalidad de La Plata. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. Estamos en Divina Comedia con el ex vicecanciller Andrés Cisneros, número 2 de Guido Itela en la Cancillería, y con el diputado Sergio Bergman. Nos queda una pregunta pendiente sobre la cuestión AMIA, y es el rol que está jugando Irán en este momento en el escenario internacional. Irán ha negociado su plan nuclear con las potencias occidentales y está teniendo un rol relevante en el actual momento político de la región. Apareció una fuerza en Irak y en Siria que está alterando el escenario. ¿Cuánto puede perjudicar esto las intenciones de la Argentina de que sean indagados los iraníes? Al vicecanciller primero. En la medida que Irán se fortalezca, porque la política en Medio Oriente es muy oscilante y en este momento el nuevo gobierno del viejo régimen iraní está en mejores términos con Estados Unidos y con Occidente de lo que estaba Ahmadinejad, va a tener más capacidad de movimiento y la Argentina va a poder ser más ignorada que nunca. La AMIA es, entre muchas cosas, un desafío a la presencia argentina en el mundo. Es decir, un atentado como este no se resuelve si el país no es importante y si no tiene alianzas importantes. Y Argentina no tiene ninguna de las dos cosas. No las tuvo nunca, desde hace casi 15 años, y tiende a no tenerlas. Entonces, me hace acordar a la cuestión Malvinas. Casi, es muy ¿no? parecida. Es el segundo gran desafío de la política es muy parecida. Entonces, dependemos de lo que otros países pueden investigar y dependemos de la presión diplomática que otros países pueden acompañarnos a hacer sobre Irán. Posibilidades muy bajas porque la Argentina no tiene esa capacidad. Bueno, al mismo tiempo, el nuevo gobierno iraní se las ha arreglado para levantar un poco su capacidad de maniobra frente a Estados Unidos y el mundo occidental, de manera que tiene mucho menos peso encima que antes para un problema contra Argentina. Bergman, ¿es un gobierno más dialoguista el iraní después de la salida de Ahmadinejad? No, en realidad es una teocracia fundamentalista. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos diálogos, en el caso de ellos se llama oportunidad.
una oportunidad de seguir avanzando con la misma idea, esto que vos acabas de mencionar, que es este califato, que es un peligro para Medio Oriente todo, no lo podemos de alguna manera confundir con un plan estratégico contundente, que uno de alguna manera lo denuncia como una teocracia fundamentalista, y al mismo tiempo la diferencia del Islam, porque no es justo dejar pegado a un régimen teocrático fundamentalista, aun cuando tenga base islámica, con una religión noble como es el Islam. Y esto también es muy importante, no dejar pegado un sistema político perverso en el uso de la religión y del terror con una noble tradición abrámica como es el Islam. Dicho esto, nosotros tenemos que ver que ellos mantienen una línea de consistencia, que puede oscilar aparentemente porque a veces hay que conversar y hay que parecer más moderado, es una estrategia, no es un cambio de esencia. Ahora, a diferencia de la Argentina, que ha estado los bandazos. Nosotros en sentido te diría tenemos una consistencia, que es que no tenemos ni principio, ni tenemos rumbo, ni tenemos escrúpulo, ni tenemos formación profesional, que la misma Cancillería quedó tomada y cooptada por un movimiento partidario de una agrupación que es la Cámpora en lugar de la carrera diplomática, y está encabezada, sin cabeza, por Timerman. Entonces, cuando vos tenés ese plan, digamos, donde la Argentina ya no tiene más política exterior, o sea, que alguien me explique qué política exterior nosotros tenemos. Aislado del mundo, lo único que decidimos es tener relaciones carnales con Venezuela, quedar alineados con las demagogias populistas, y en el mejor de los casos, ni siquiera nos podemos emparentar ni a Ecuador ni a Bolivia, porque Ecuador y Bolivia, con Morales y con Correa, son dos personas que tienen mucha claridad de decirle a la gente lo que quiere escuchar, pero manejarse muy prácticamente para poner a Bolivia y a Ecuador adentro del mundo, tomando deuda razonable, haciendo inversiones, captando inversiones, cosa que es totalmente diferente a lo que sucede para nosotros, lamentablemente, con la Argentina errática y sin ningún tipo, digamos, de rumbo y escrúpulo, sin descontar el cambio de timón de nada más 180 grados de los últimos 8 meses, que a los que no le íbamos a pagar, le tenemos que pagar, que al juez que prepoteamos pensando que escucha la cadena nacional y vive en la Argentina, resulta que tenemos que acatar ahora su sentencia, y además todo el tiempo remontando todo epíteto contra la década infame del 90 para aplicar todas sus recetas. Porque te quiero decir una cosa, Axel Cavallo está haciendo absolutamente todo lo que hizo Domingo. O sea, pagando todas las deudas caro y mal, negociando con el Club de París. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con el tema del AMIA? Todo tiene que ver, porque el AMIA no está en la agenda, porque no es que ahora vienen los 20 años y no tienen novedades, ya no tienen cara, no tienen vergüenza, y nosotros tenemos que esperar votar mejor el 2015 para que metamos la Argentina en el concierto de las naciones y pidamos ayuda para lo que no sabemos hacer, entre otras cosas investigar. Obligatorio preguntarle qué política exterior tenemos, entonces. No tenemos. El kirchnerismo se ha caracterizado porque transfiere a lo exterior el mismo sistema político que tiene en el interno, que es ir al conflicto, ir al choque, y ahí ganar y construir poder mediante el enfrentamiento y no la cooperación. Ese es el mecanismo kirchnerista interno. Y hacia afuera es igual. Cualquier diferencia que tengamos en el exterior se convierte en una causa nacional. Fíjese de las pasteras. Las pasteras se convirtieron en las Malvinas, absurdamente, sin ningún sentido, y lo van a convertir de vuelta. Y cada diferencia que hemos tenido en el mundo ha sido igual. En este caso, trabajan mucho privilegiando la opinión pública interna, aunque se perjudica el interés nacional afuera. Juegan para la tribuna. Ese pensamiento de centroizquierda, nostálgico del guevarismo, del castrismo, es muy alimentado por el kirchnerismo. En el caso de Irán, que es lo que estamos tratando ahora, fíjese usted que en realidad lo que hay es una presentación ante el público interno de una actitud antiimperialista porque vamos a ir con los enemigos de Estados Unidos. Era como cachetear al imperio, ¿no? Sí. Y fuimos a Irán a hacer este papelón. No les importa que después no resulte nada. Fíjese que el kirchnerismo en materia de política exterior se ha manifestado siempre por hacer enunciados, anuncios espectaculares que después no se concretan. Desde los 20.000 millones de dólares chinos que iban a venir a los 3 meses de que asumió Kirchner. Y va pasando por todos los conflictos son grandes anuncios que después no se concretan. El Mercosur está cataléptico, el Mercosur está prácticamente muerto. Bueno, y no les importa, porque lo que hacen son anuncios. Y con el anuncio creen que la gente
se lo cree y no molesta más. Última pregunta, para ambos, ¿qué hacer con la AMIA? Hay iniciativas en el Congreso, la Presidenta, después que la justicia declaró inconstitucional el acuerdo, dijo que no tenía ya otras alternativas, otras soluciones, propuso, pidió soluciones. Hay iniciativas que buscan el juicio en ausencia de los iraníes, hay otras que proponen la creación de comisiones en el Congreso. ¿Qué habría que hacer con la AMIA, Cisneros? Mire, yo creo que no son iguales, pero Malvinas y la AMIA comparten la expectativa de que la Argentina vuelva a ser un país importante en el mundo. Si la Argentina volviera a ser un país importante en el mundo, como es Brasil hoy, hay temas que se resolverían con más facilidad, como Malvinas y como creo que la AMIA. Si la Argentina volviera a tener peso real en el mundo y alianzas importantes en el mundo, estos temas tendrían más viabilidad para solucionarse. Y debería ser un mejor país la Argentina. Debe ser un país distinto. Alguna vez lo fuimos y dejamos de serlo. Bergman, en un segundo. En un segundo, lo que vos planteabas antes, toda iniciativa que renueve herramientas nobles para investigar, como una comisión bicameral, como el debate sobre juicio en ausencia, bienvenida sea para que la democracia se reactive y un Congreso no vote por obediencia. Y por otro lado, memoria y justicia para la Argentina en el concierto de las naciones. Esto es un tema global y estratégico. Esperemos que no pasen 20 años más con la misma impunidad. Gracias por haber venido ambos. A vos por la invitación. Nos vemos la semana próxima.